Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 3. En el campo de pastoreo. Los rayos brillantes del sol de la mañana, al penetrar por la ventana del pajar, despertaron a Heidi. Durante unos momentos la pequeña estuvo sentada en el lecho, parpadeando asombrada al contemplar todo cuanto la rodeaba, ya que en el momento no recordó cómo había ido a parar a ese sitio. Pero la voz cascada de su abuelo, que llegaba desde el piso inferior, le recordó todos los sucesos extraordinarios del día anterior. Ya no se encontraba alojada en la casa de la pobre vieja Úrsula, que pasaba la mayor parte del tiempo sentada junto al fuego, tratando de quitarse el frío de la edad de su cuerpo vencido por los años. Se hallaba en medio de las montañas, rodeada de aire, sol, espacios majestuosos y con el valle a sus pies, llena de una sensación agradable de libertad. Saltó del lecho blando de heno, se puso rápidamente su enagua y pollera y bajó por la escalera, deseosa de ver lo que le brindaba ese día en las montañas. El joven pastor Peter ya estaba de pie junto a la puerta de la cabaña, en medio de su rebaño, y Heidi, después de saludarlo alegremente, dedicó toda su atención a los animales. ¿Te gustaría ir a los campos de pastoreo con las cabras?, le preguntó el tío de las montañas, que apareció en esos momentos trayendo a Pequeño Cisne y Osito del pesebre. La respuesta de Heidi fue un salto de contento. Muy bien, pero si no quieres que el sol se ría de ti, debes lavarte la cara. Un gran cubo de agua había sido colocado junto a la puerta, y Heidi corrió hacia él sin hacerse repetir la orden. Lavó y fregó sus mejillas hasta que quedaron brillantes. Mientras tanto, el anciano había entrado en la cabaña y desde allí gritaba a Peter: «Ven aquí, trae tu mochila». Peter obedeció. Su rostro redondo reflejaba la sorpresa que esa orden le producía. Sorpresa que se acentuó cuando el anciano le dio una tajada de queso casi 3 veces más grande que la que el niño había traído para su propio almuerzo. «Aquí tienes también una taza», dijo el tío de las montañas. «Heidi no sabe beber como tú o las cabras, de manera que a mediodía le llenas la taza de leche. La dejo a tu cuidado, de modo que vigílala y no la dejes caer en las rocas». «El sol ya no se puede reír de mí, abuelo, ¿verdad?», preguntó Heidi, corriendo hacia el anciano y levantando la cabeza para que él inspeccionara su rostro. En su ansiedad por impresionar favorablemente el ojo crítico del sol, la pequeña se había frotado con tanto vigor que su cara, cuello y brazos estaban del color de la remolacha. A pesar suyo, el anciano no pudo evitar una sonrisa. «Me atrevo a decir que el sol quedará muy complacido», contestó. «Pero esta noche, cuando regreses, te metes dentro del cubo como un pez, ya que cuando a los niños les gusta andar descalzos como las cabras, se ensucian los pies. Y ahora afuera los dos». El grupo se puso en camino, con Heidi a la cabeza. La pequeña saltaba continuamente. Tal era el gozo que sentía. El viento había arrastrado todas las nubes y el cielo estival lucía de un azul profundo. El sol alumbraba generosamente las laderas cubiertas de flores. Nunca en su vida había imaginado Heidi la existencia de esas flores. Multitud de campanillas silvestres, gencianas matizadas, tan azules como el mismo cielo,
y rosas silvestres amarillas de pétalos delgados que parecían saludarla al pasar. La niña quería apoderarse de todas, y olvidando a Peter y a las cabras, corría de un lado a otro, llenando su pollera de manojos fragantes. Hubiera deseado poder regresar con todas ellas a la cabaña para esparcirlas sobre el heno, tal como aparecían en las laderas montañosas. Peter, muchacho poco inteligente, se dio cuenta de que le resultaba imposible cuidar de su traviesa compañera y de las cabras al mismo tiempo. Pasó momentos de apuro, silbando a las cabras por un lado y dando gritos a Heidi por otro. ¿Dónde estás, Heidi?, gritó por fin desesperado. Aquí, se oyó la respuesta, pero la niña no se veía por ningún lado. En ese momento estaba completamente oculta detrás de unas rocas cubiertas de flores fragantes y, estirada sobre el suelo, aspiraba con deleite llenando sus pulmones de perfume. «Ven aquí», rugió Peter. «Ya oíste lo que dijo el tío de las montañas. No vayas a desbarrancarte». «¿Dónde están las barrancas?», preguntó Heidi, levantando la cabeza pero sin moverse de aquel lugar encantado donde cada brizna de hierba despedía un suave aroma. «Más arriba, ven, te digo, todavía tenemos mucho camino por recorrer». Pero Heidi todavía estaba indecisa. Y, continuó Peter, recurriendo a una artimaña para convencerla, en la cima de la más alta montaña tiene su morada un águila enorme. Aquel argumento decidió a la chiquilla. Heidi se puso de pie y corrió hacia el pastor, con cuidado de no soltar las flores que juntó en su pollera. «Ya tienes suficientes por hoy», comentó Peter cuando reanudaron el camino. «Si continúas cortándolas, no quedará ninguna para mañana». Este razonamiento impresionó a Heidi. Por otra parte, ya no cabía más en su pollera. Por eso resistió a la tentación de apoderarse de cuantas veía a su paso y caminó obediente junto a Peter. Las cabras también se tranquilizaron y apresuraron la marcha, pues hasta sus hocicos llegaba el aroma de los pastos tiernos que crecían en una meseta alta donde Peter siempre se detenía a descansar. Se encontraba al pie de una barranca muy alta. Estaba salpicada por arbustos y pinos y terminaba en un profundo precipicio. Por este motivo, el tío de las montañas había recomendado al pastorcito que vigilara a la niña. Peter se quitó la mochila y la colocó en una depresión en el suelo. Luego se estiró cuán largo era sobre el pasto caliente, mientras Heidi se acomodaba en un montículo y arreglaba las flores a su alrededor. Después de separarlas por clases, se quitó la pollera, las acomodó cuidadosamente y, envolviéndolas, colocó esta última dentro de la mochila, junto con el pan y el queso. Luego se dedicó a contemplar cuanto le rodeaba. El viento susurraba suavemente al acariciar la hierba. La quietud era tan profunda en aquellas alturas que Peter, arrullado por música tan queda y fatigado por la larga caminata, no tardó en dormirse profundamente. Pero Heidi, muy despierta e inquieta como un ratón, no perdía detalle de la belleza del paisaje. Más abajo, el valle yacía plácido y risueño, acariciado por los rayos cálidos del sol de la mañana, y a la distancia se levantaban los picos majestuosos, cubiertos de nieve. Esas moles austeras y hasta terribles en su desolada grandeza se tornaron poco a poco familiares y, por último, la niña las consideró como amigas y creyó haberlas conocido y amado toda la vida. Solo deseaba permanecer siempre tal como ahora estaba, bañada por los rayos del sol y aspirando el aire puro,
perfumado por la esencia de las hierbas y las flores. Pasó largo tiempo mientras Peter dormía y las cabras masticaban entre los arbustos. De pronto, un grito agudo sacó a la niña de su arrobamiento. Encima de su cabeza, un pájaro enorme describía círculos en el aire, con las alas completamente extendidas, dejando escapar al mismo tiempo sus gritos escalofriantes. Peter, Peter, despierta, gritó Heidi, horrorizada. Es un águila. El niño se puso de pie, pero ya el enorme pájaro se elevaba en el aire, y mientras los dos contemplaban asombrados, se perdió detrás de las cumbres de las montañas. ¿A dónde ha ido?, preguntó Heidi, volviendo el rostro interrogante hacia el pastor. A su nido. ¿De veras está allí arriba? Ah, debe ser hermoso vivir en esas alturas, exclamó la chiquilla con ojos brillantes. ¿Pero por qué grita así? Porque tiene que hacerlo, fue la improvisada respuesta de Peter. Trepemos por la montaña para ver su nido, gritó Heidi, saltando de entusiasmo. Pero Peter la desconcertó con una sonora carcajada. Sí, me gustaría verte, ni siquiera una cabra puede trepar tan alto. Además, debes tener mucho cuidado y no olvides las recomendaciones de tu abuelo. Dicho esto, se dio vuelta y silbó a sus cabras. Los animales se acercaron en grupos apretados, rozándose con los cuernos. Heidi jugaba alegremente con ellos, mientras Peter disponía todo para el almuerzo. Extendió la mochila en el suelo para que sirviera de mantel. Luego puso la porción muy generosa de queso y pan de Heidi en un lado y sus magras provisiones en otro. Por último, cumpliendo las instrucciones del tío de las montañas, tomó la taza y ordeñó a Pequeño Cisne hasta llenarla de espumosa leche. Ven, llamó por fin, es hora de comer. Heidi se sentó sobre el pasto. ¿Es mía la leche?, preguntó. Peter asintió con un movimiento de cabeza. Y también los 2 pedazos grandes de pan y queso, explicó. ¿Dónde está tu leche?, preguntó Heidi. La sacaré de mi propia cabra, aquella manchada que está pastando allí. Y ahora empecemos. Comieron con gran apetito, pero poco después Heidi cortó un trozo grande de pan y queso, y ofreciéndoselo a Peter dijo, «Puedes comer esto también si quieres, yo tengo más que suficiente». Peter la miró asombrado, incapaz de comprender que alguien tuviera más que suficiente para comer. Pero cuando la niña puso su regalo junto a él, se dio cuenta de que era sincera, y tras darle apresuradamente las gracias, se abalanzó sobre los alimentos para evitar que se arrepintiera. Ahora, pidió Heidi, después de que el pastor devoró hasta la última migaja de aquel almuerzo inolvidable, enséñame los nombres de todas las cabras. Rápidamente el muchacho las señaló una tras otra, pronunciando al mismo tiempo sus nombres sin vacilar, ya que muy poco había tenido que memorizar en su corta existencia. Heidi lo escuchaba con gran atención. El animal más grande que siempre molestaba a los más pequeños con sus cuernos fuertes se llamaba Turk. Ninguno de los otros se atrevía a desafiarlo, con la excepción del esbelto jilguero, que a menudo lo intimidaba con su arrojo y agresividad. La cabra pequeña y blanca era Saltañeve, un animalito muy lúgubre que balaba tan lastimeramente que Heidi no pudo menos que acercarse a él y abrazarlo con gesto tierno. «¿Qué te sucede, Saltañeve?», le preguntó. «¿Por qué lloras de esta manera?» Se está quejando porque la cabra grande fue vendida ayer en el mercado de Mayenfeld, explicó Peter. ¿Qué cabra grande? Su madre. ¿Y dónde está su abuela entonces?, preguntó Heidi. No tiene abuela. ¿Y su abuelo?
tampoco tiene abuelo. Oh, pobrecito Saltañeve, no llores más. Te acompañaré todos los días para que no estés solo, y si algo te entristece, puedes acudir a mí. Al parecer, Saltañeve comprendió que sus quejas habían despertado la compasión de alguien, porque se dejó acariciar por la niña sin hacer oír más sus balidos lastimeros. Los más lindos de todos son Pequeño Cisne y Osito, comentó Heidi, después de estudiar los animales con ojo crítico. Es cierto, pero es porque el tío de las montañas los lava él mismo y les da sal en abundancia y pesebre limpio. Peter se interrumpió dejando escapar un grito de alarma. De inmediato partió rápido como una flecha, con Heidi pegada a sus talones. El audaz jilguero se había aproximado al borde del precipicio y corría peligro de caer al barranco profundo, erizado de rocas puntiagudas, contra las que se destrozarían todos sus huesos. Peter se arrojó al suelo y asió a la cabra por una pata. El torpe animal, al sentir la presión de los dedos del muchacho sobre su miembro, lanzó un balido lastimero y trató de liberarse, de tal modo que lo único que conseguía era arrastrar al pastor cada vez más cerca del borde del precipicio. Heidi, Heidi, gritó Peter, pero la niña ya se había dado cuenta del peligro y juntando rápidamente un puñado de hierbas perfumadas, las puso cerca del hocico de Jilguero. Vamos, no seas tonto, Jilguero, arguyó. ¿No te das cuenta de que si te caes sobre esas rocas te romperás las patas? Y eso te dolería mucho. Jilguero se dejó convencer, cesó de forcejear y siguió a la niña, alejándose del precipicio en su intento de apoderarse de las hierbas que ésta le ofrecía. Pero Peter, que había pasado por un susto terrible, pensó que debía saldar cuentas con el rebelde, y después de conducirlo de regreso a la manada, lo tomó de la soga que tenía alrededor del cuello y de la cual colgaba una campanilla, dispuesto a propinarle el castigo merecido. Pero cuando ya alzaba el palo para dejarlo caer sobre el lomo de Jilguero, Heidi lo detuvo tomándole por el brazo. No, no, Peter, gritó colgándose de él con todas sus fuerzas. No debes pegarle. Mira qué asustado está. No lo toques. Se lo merece y por eso va a ser castigado, gruñó Peter. Suelta mi brazo. Te digo que no debes hacerlo, gritó Heidi, golpeando furiosa con el pie en el suelo. No te lo permitiré. Peter la miró asombrado, ya que nunca la había visto tan enojada, y después de vacilar un momento, dejó caer el palo. Le pareció que podía sacar ventajas de la situación. Bien, dijo por fin, no le pegaré si mañana me vuelves a dar parte de tu pan y de tu queso. Todo, te lo puedes comer todo mañana y todos los días. No lo quiero, gritó Heidi casi sin aliento. Pero nunca más golpees a Jilguero, Saltañeve o cualquier otro animal, ¿me oyes? Por mi parte está muy bien, contestó Peter encogiéndose de hombros, y tras estas palabras puso en libertad al culpable, que se alejó alegremente satisfecho de haberse librado del castigo. El día transcurrió lentamente, y ya el sol se disponía a desaparecer detrás de las cimas cubiertas de nieve que se levantaban en el oeste. Heidi estaba sentada sobre la hierba, observando los largos rayos dorados que acariciaban las laderas verdes y las flores. De pronto, por encima de las cumbres, apareció un colorido tan hermoso que la niña exclamó admirada. Peter, las montañas están ardiendo. La nieve y todo el cielo está ardiendo. ¡Qué hermosa es la nieve en llamas! Mira, Peter, mira. Hay fuego arriba del nido del águila, y sobre las rocas y sobre los pinos. Todo está ardiendo. Siempre es así, contestó Peter. Eso no es fuego. ¿Qué es entonces? ¿Qué es, Peter?, preguntó Heidi corriendo ansiosa de un lado para otro
en su afán de captar toda la belleza de ese horizonte en llamas. No lo sé, se pone así por su cuenta, contestó Peter. Oh, ahora todo está rosado. Mira aquella punta aguda cubierta de nieve. ¿Cómo se llama, Peter? Las montañas no tienen nombre. Ahora la nieve también se ha puesto rosada. Parece como si miles de rosas cubrieran las laderas. Luego, lentamente, el fuego pareció apagarse, hasta que el horizonte quedó de color ceniza. Las sombras del anochecer comenzaron a filtrarse por entre los picos que, momentos antes, estaban envueltos por el milagro de la luz. Heidi se dejó caer al suelo desilusionada, como si con el ocaso todo hubiera terminado. Ya volverás a ver todo esto mañana, le dijo Peter, que se entretenía pelando la rama que le servía de bastón. Es mejor que te levantes ahora. Debemos regresar. ¿Es cierto que volverá a pasar todo esto mañana y todos los días que vengamos al campo de pastoreo? Por lo general, sí. Pero estás seguro, ¿verdad? Sí, mañana todo volverá a ser exactamente igual. Esta afirmación consoló a Heidi, pero su mente estaba tan ocupada con los sucesos de aquel día que no pronunció palabra hasta llegar a la cabaña. El tío de las montañas los esperaba sentado debajo de los pinos, y Heidi, seguida por Pequeño Cisne y Osito, que reconocieron de inmediato a su amo, corrieron a su encuentro. Buenas noches, gritó Peter, moviendo su bastón a manera de saludo. No te olvides de salir otra vez conmigo mañana. Que duermas muy bien, Saltanieve, dijo Heidi con voz tierna, y recuerda que no debes llorar más porque siempre te voy a acompañar a los pastos. Y bien, comentó el tío de las montañas, cuando Peter se marchó con el resto del rebaño. ¿Cómo te ha ido? Los ojos oscuros de Heidi brillaron como soles. Oh, abuelo, fue tan hermoso. Debías haber visto el cielo, todo rosado, y la nieve, y las montañas tan rojas que parecían cubiertas con rosas. Y mira aquí, gritó desatando su precioso atado de flores. Mira lo que te he traído, abuelo. Pero qué desilusión. El manojo fragante que recogió esa mañana se había convertido en un puñado de flores secas, marchitas sin vida. Abuelo, ¿qué les ha pasado? Exclamó la niña aterrorizada ante el cambio sufrido por las flores. Las flores están mejor cuando crecen a la luz brillante del sol que cuando son apretadas en un manojo, contestó el anciano con una sonrisa. Luego le pidió que se diera un baño en el cubo mientras él ordeñaba las cabras y preparaba la cena. Momentos más tarde, Heidi, fresca y limpia, estaba acomodada en su silla, al lado del abuelo con un tazón de leche delante de ella. Abuelo, preguntó, ¿por qué grita el águila de ese modo? Por supuesto, no estaba satisfecha con la explicación de Peter. La cara del anciano cambió y no respondió de inmediato. Luego, con un brillo extraño en la mirada, dijo: Se burla de la gente que pasa por la vida miserablemente en las ciudades y aldeas, allá abajo, hacinadas como ovejas y lastimándose unas con otras. Y les dice: si alguno de ustedes se atreviera a apartarse de la manada y buscar refugio en las alturas como yo, no lo despreciaría. Heidi estaba casi asustada por esa violencia inexplicable y durante algunos momentos permanecieron silenciosos. Luego la chiquilla preguntó: ¿por qué no tienen nombres las montañas, abuelo? Tienen nombres, y si me las describes de manera que me dé cuenta a cuáles te refieres, te diré cómo se llaman. Así lo hizo Heidi y el anciano le dijo sus nombres, demostrándole que Peter estaba en un error. ¿Y de dónde provenía todo ese fuego, abuelo? Se lo pregunté a Peter, pero no me supo responder. Verás, replicó el anciano,
Cuando el sol da las buenas noches a las montañas, derrama sobre ellas sus más hermosos colores para que no lo olviden hasta que regrese a la mañana siguiente. Heidi quedó encantada con la explicación, y como ya era hora de dormir, subió alegremente por las escaleras. Poco después dormía en medio del heno fragante y soñaba con cumbres nevadas envueltas en un maravilloso color rosado y con las laderas cubiertas de innumerables flores donde Saltañeve brincaba y balaba alegremente.